Bienvenidos, esto es QR, Quórum Radial, un programa en el cual cruzamos a la República Argentina por intermedio de la cultura, porque lo desarrollamos con lo legislativo, con los diferentes proyectos, lo desarrollamos con lo cultural y, por supuesto, lo más importante, lo desarrollamos con lo federal. QR, Quórum Radial, un programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Cómo le va? Como todos los lunes, acá estamos en QR, estamos en Quórum Radial, estamos en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Vamos a estar hablando de lo que es en parte distintos eventos y también que van formando parte de la agenda cultural que tiene este espacio de la Biblioteca del Congreso. Enseguida vamos a estar conversando con Fabián Sancho, quien es director del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, que ya esta semana se larga, que esta semana comienza con distintas sedes, y nuestro espacio, la Biblioteca del Congreso, es una de las sedes de este evento, de este festival número 20 ya de cine inusual en la ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a estar hablando de presentaciones de libros que tienen que ver con distintos personajes de la vida institucional, política y de las relaciones exteriores de la República Argentina. Presentamos un tema y enseguida ya estamos con la primera entrevista. Vamos a caminar por el Retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Vamos que se agradece tu elegancia, tus ojos tan sumantes, tu fragancia. Vamos y no le demos al final tanta importancia. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente aquella vez, algo que no se explica con palabras. Sigo sobre la idea del destino, con las 1001 noches no terminó. Esto de traducir nunca paga bien, pero me río. Estoy hablando solo como antes, que fue de tus hermanas, de tu madre. Estoy un poco loco, excúsame por agobiarte. Vamos al sol así por Castellana, que nos abrigue el cielo y la mañana. Algo quedó pendiente, ya no sé. Déjame que te vea, que muchacha. Vamos a hablar de estilos de Bresson, de los indios ranqueles de tú y yo, de lo que nos pasó esa madrugada y ese beso de papel. Me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Me veo tan sonso, me veo tan tonto. Irme del pueblo a leer y vivir solo. Y te soñé y te pensé, en bibliotecas, en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Y me escribiste en las postales argentinas, y aunque nunca fuiste mía, estuve cerca aquella vez. Y hoy que los huesos crujen por las humedades, tu sonrisa inolvidable me hizo tanto, tanto bien, tanto bien.
en hoteles desvarié. No conocí otra mujer con esa diáfana mirada y esa piel. Seguí en BCN Radio. Muy bien, acá estamos en QR, estamos en Quórum Radial, estamos en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Dijimos, vamos a hablar con Fabián Sancho. Fabián, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, tenemos que hablar de este festival número 20 de cine inusual en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros decíamos, bueno, ya a partir del jueves, pero ya a partir de mañana martes empiezan a presentar distintas películas en distintas sedes, porque no solo una de las sedes, como es habitualmente, es el espacio de la biblioteca aquí en Alsina 1835, pero ya mañana empiezan a presentar. Así es, mañana empezamos con 2 películas en la sala Sagay, una linda sala, muy acogedora, muy cálida también. Muchas gracias a la gente de Sagay también que nos ayudó a sacar las papas del fuego, como quien diría. Pero bueno, muchas gracias. Y sí, comenzamos con 2 funciones. Mañana 8 sí, a las 18:30, para 18:30. Hay 2 películas, una empieza a 18:30, la otra a las 20. Así es que comenzamos ahí. Y después, ya a partir del miércoles 9, estoy un poco agitado porque como nos faltan horas para empezar, sí, vengo corriendo de afuera. Están las expectativas, claro, ahí está claro, la adrenalina que, bueno, está en su máximo esplendor. Exactamente. El miércoles 8, entonces, tenemos función acá en el auditorio de acá de la Biblioteca del Congreso, sí, nuestro querido auditorio Leonardo Fabio, querido por varias razones, ¿no? Así es que muchas gracias también a Florencia González, a Ariana, que siempre están ahí amablemente dispuestas de, bueno, ahí vamos a tener programación acá el 8 sí, con Cuarto Oscuro. Abre una película que se llama Cuarto Oscuro, la programación de acá, que está dirigida por Roque Oviedo, que es una comedia de rock, se podría llamar, donde actúa, por ejemplo, Pipo Chipolati y varios otros personajes del rock, además de una banda que es sorpresa de las películas. Así es que eso va a ser acá en el auditorio de nuestro querido Leonardo Fabio. Y después, a partir del jueves 9, el Gaumont. Claro. El Gaumont también lo vamos a tener. Y bueno, después otras sedes que tenemos son el Victorial, ahí en San Telmo, sería Piedras al 700. Otra sede es Walkie Talkie, también en San Telmo, que esa sería en Tacuarí, al 900. Y bueno, son 7 salas. El Museo del Cine, que también nos ayudó bastante, que es donde trabajo yo también, aparte, ¿no? Aparte claro, del festival. La sala del Museo del Cine ahí en La Boca, que le hemos puesto, hemos recargado la programación ahí, porque toda la programación que teníamos para una sala que se cerró, bueno, lo tuvimos que dividir en varias salas, y bueno, el museo se llevó una gran parte de esa programación. Claro, bueno, ahí jugás de local, Fabián, sin lugar a dudas. Sí, sí. Bueno, la programación, y también hay que nombrarla, tanto en lo que tiene que ver con la producción general, a Silvia Romero, que están también trabajando en conjunto ustedes. Así es, con Silvia, sí, Silvia Romero, sí, Silvia G. Romero, la sí, enigmática G del medio. Sí, venimos trabajando hace 20 ediciones con este festival, y antes, cuando éramos estudiantes de la carrera de letras ahí en Puan, sí, ahí empezamos con ciclos de cine, que ese fue el germen del inusual, así es que llevamos ahí bastante. en nuestro canal de YouTube, ahí ya podemos ver también la presentación, el 20 edición del Festival de Cine Inusual de la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo tenemos también en pantalla para aquellos que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Fabián, ¿qué características tiene este festival? Bueno,
Es proteico, pantagruélico, rabelesco, como gusten de llamarle, porque hemos puesto mucha programación y hay de todo. Por ejemplo, ahora estoy viendo, es la primera vez que veo el afiche que han hecho para acá, para la sala Leonardo Fabio, para el auditorio Leonardo Sí. Fabio, con las películas que se exhiben ahí, quedó muy bien, estoy viendo. Bueno, esas películas son todas diferentes entre sí, porque está la de Roque Oviedo, que es ese dibujo que está en el medio, no Sí. sé si lo está viendo, si la gente lo está Sí, viendo, sí, si no, si no, claro. búsquenlo. Esa es una comedia de rock, más o menos. Después, la que está al lado, la de la niña, Sí. es una película, una producción cordobesa, que es un drama. Es Ujú. lo mismo la que está a la derecha, y después hay también una especie de drama y comedia metafísica, que es la primera que comienza, que está ahí. Así es que hay de todo. Tenemos hasta musicales. O sea, Ujú. todo se puede consultar, está toda la programación con sinopsis, Sí. para los que quieran ver, en www.primordiales.com.ar. Todos pueden entrar ahí y fijarse película por película. Está dividido por secciones, porque son varias secciones las que Claro. compiten. eh, y claro, hay una sección documentales también, Ujú. hay de todo. O sea, para todos los gustos. Ahí tenemos otro de los afiches de presentación, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Ese es digamos, el general. Sí. Que ahí indica las salas. Y las sedes, ¿no? Ahí sedes están. presentes, claro. Las sedes que van a estar, sí. Y que son 7 esta vez. O sea, un número cuasi mágico, ¿no? 7, por el 7 creo que es la búsqueda. Bueno, no sé, los que saben numerología, que hagan su... Bueno, en parte también tiene que ver la cantidad de salas, porque está en remodelación el Centro Cultural San Martín, Así ¿no? es. Y esto, ahí también es un lugar cultural importante e interesante que ustedes lo han experimentado en otros festivales. Sí, el Cultural San Martín fue sede también, y era la que más programación tenía. Claro. Y cuando se cerró, bueno, hubo que empezar a reubicar toda esa programación que teníamos en otras salas que fueron apareciendo, por ejemplo, bueno, la sala de Sagay, el auditorio Sagay y todas esas que fueron apareciendo, y ahí fuimos metiendo parte de la programación. La programación era bastante extensa del San Martín, así es que hubo cosas que se quedaron afuera. Por ejemplo, teníamos la idea de hacer un foco con varios documentales Ujú. de Claudio Korenblit, y de ese foco, que creo que eran 5 o 6 películas, quedaron 2. Pero bueno, por lo menos quedaron 2 Claro. que pudimos programar, pero estaba programado, valga la redundancia, para esta sala. Y hacía algunas cosas. O sea, los directores que tenían por ahí 2 o 3 películas, bueno, le tuvimos que dejar una. Claro. Pero y algunas tuvo que quedar afuera porque no hay lugar físico directamente. Bueno, el festival que comienza esta semana, que se va a extender hasta el próximo 21 de octubre. Y cómo, si uno tiene que hacer, Fabián, ustedes que hacen de repente un balance año tras año cuando se termina este festival, ¿cómo evalúan ese ascenso que están teniendo en cuanto al seguimiento? En cuanto al seguimiento, sí, se nota el ascenso. No, cuando comenzamos no teníamos prácticamente nada, y se empezó a sumar la gente, se empezaron a sumar participantes. De hecho, este año nos llegaron aproximadamente 11.000 películas, de las cuales Silvia, que fue la que se llevó la peor parte haciendo la programación, digamos, o sea, viendo todas las películas. Yo, como estoy en el Museo del Cine, también tengo que cumplir Claro. cierto horario, cierto trabajo, entonces no puedo estar tanto como está Silvia. Y ella, por ejemplo, de esas 11.000, la dejó más o menos en 200 películas. O sea, ya hubo un filtro ahí. Quiero expresar mi más
bueno, quiero darles disculpas a los que quedaron fuera, pero es que no hay lugar, tendría que durar todo un año, si tenemos que pasar 11.000 películas. No, claro, Claro. sin lugar a duda quedarán para el año que viene, ya para la edición 21. Sí, tenemos idea de hacer otras cosas por ahí durante el año, no el Festival Inusual, sino algunas muestras para ir otra vez, valga la redundancia, mostrando lo que quedó fuera. Veremos. Claro. No pierdan el contacto con primordiales.com.ar o con el Instagram, puedo decir en el Instagram. Claro, sí. Festival de Cine Inusual, @Festival de Cine Inusual. Y toda la información ustedes la van a volcar también ahí en las redes sociales. La vamos a ir volcando el día a día, claro, todo va a estar ahí. Después vamos a poner cosas que han ocurrido en el día, cosas graciosas que pueden suceder, Claro. o cosas quizás patéticas, no sé cómo se presentará este festival, pero bueno, generalmente es como una tormenta, ¿no? Cuando empieza con muchos bajos, después vienen todos los altis juntos. Claro. Digamos. Exacto, Sí. exacto. Bueno, Esperemos. siempre con las mejores expectativas y con mucho nerviosismo en lo que va a ser ya en horas nada más esta presentación y este debut de algo que ya está, si estamos hablando del festival número 20, es algo que ya está desde el punto de vista cultural instalado en la ciudad de Buenos Aires. Sí, inclusive vemos gente que ya es como público cautivo que nos siguen de año en año y ya nos saludan, inclusive si vamos caminando por acá por Corrientes y encontramos a alguno, siempre nos saluda y nos pregunta por el próximo Inusual. Así es que sí, se ha armado como una cofradía bastante heterogénea. Claro, y hay autores o directores jóvenes que están presentando sus películas por primera vez. Sí, hay muchos en cortometrajes, hay muchos directores, muchas directoras también, que están presentando sus primeras películas. Hay otros directores que, digamos, no son jóvenes, pero están presentando también su primera película también. Y hay otros más experimentados. Por ejemplo, Gabriel Piñeiro es un director que lo hemos pasado desde hace unas 6 ediciones y siempre nos manda su material, que es muy, muy recomendable. Inusual, es bastante inusual, pero como le digo yo, es nuestro maestro de la imagen, nuestro poeta de la imagen. Claro. ¿Y el público va a tener posibilidades de interactuar con estos directores? Sí, van a venir, todos los directores van a estar presentes durante las funciones, van a poder hablar con el público va a poder hacer las preguntas que quieran hacer. Así es que va a ser abierto, como siempre el Inusual está abierto a todo, a críticas, sí, siempre y cuando sean constructivas, no vengan a decirnos cosas que no, pero bueno, está abierto a todo, así Claro. es que se puede decir lo que guste. Bueno, eso va a ser también un buen momento, porque no solo disfrutar de la obra, de la película, del cortometraje, sino también la posibilidad de sacarse las dudas con el director, ¿no? Así es. ¿Por qué determinado final? ¿Por qué pasó lo que pasó? Así es. Sí, de hecho se han dado debates muy interesantes en otras ediciones y espero que en esta edición ocurra lo mismo. Bueno, Fabián Sancho, el director del Festival de Cine Inusual, que ya mañana empieza a presentarse, empieza a mostrarse aquí en la ciudad de Buenos Aires. Repetimos, mañana, ¿con qué películas? Mañana martes. Mañana martes es en Sagay. Sí. Comienza mañana martes 7, sí, perdón, es que como empezamos mañana ya estoy medio con las una semana atareada va a ser esta, semana sí. importante. Sí, muy atareadas, ya les digo a todos, en la página Primordiales, primordiales.com.ar está todo. Y bueno, la sala Sagay, ¿puedo decir la dirección? Sí, claro. Es 25 de mayo entre Lavalle y Viamonte. Ahí va a estar y ahí comenzaremos con la competencia, con una competencia de largos.
que son 2 películas, una va a las 18:30, estoy haciendo memoria, y la otra va a las 20 horas. Pueden quedarse a ver las 2 películas, la entrada ahí es gratuita, porque eso también quiero aclarar, hay salas que son gratuitas, la mayoría de las salas son con entrada libre y gratuita. Otras no, son la del Gaumont. El Gaumont es paga porque el Gaumont cobra la entrada común que tienen ellos. Es la única que está... Pero que es accesible, es muy accesible. Es muy accesible, sí. Es la única que es paga. Después, tanto en Sagay como acá también, en Leonardo Fabio, el auditorio de BCN, Museo del Cine, Victorial, Walkie Talkie, y no sé si me falta una, ahí es todo gratuito. O sea, la única que le van a cobrar es... en el Gaumont. Es el Gaumont, sí. Eso quería decir. Y bueno, así es que los esperamos a todos. Ahí está hecha la invitación, ahí está hecha la presentación por parte del director del Festival de Cine Inusual, Fabián Sancho, aquí en los estudios de BCN Radio, en nuestro programa aquí en QR. Fabián, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, y la vida es una asociación de agradecimientos, así es que comienzo a agradecer. Muchas gracias. Gracias, y a disfrutar el cine. Pausa y enseguida el segundo bloque aquí en QR. Every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. La biblioteca de ¿Querés conocer nuestra historia? Te invitamos a recorrer nuestros espacios con visitas guiadas para todos los gustos. Si te interesa explorar a fondo, esta visita es para vos. Comenzamos en la sala pública, seguimos por la hemeroteca Revistas y terminamos en hemeroteca Diarios. Y todo esto en 80 minutos.
Si no tenés mucho tiempo, tenemos para vos un plan más breve. Los sábados y domingos recorre la sala pública y la hemeroteca revistas en solo 60 minutos. Si sos docente o estudiante del nivel secundario, nuestras visitas a las escuelas incluyen la sala pública, el espacio cultural y las hemerotecas. Y si buscas algo más específico, las visitas especializadas se adaptan a tus intereses. Perfectas para bibliotecarios, investigadores y estudiantes universitarios. No te pierdas la oportunidad De conocer nuestra historia. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, acá estamos, nuevo bloque de QR, de Quórum Radial, y ya vamos a presentar a Gianluca Gardini. Gianluca, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación y buenas tardes a todos y todas. Bueno, sin lugar a dudas, vamos a hablar un poco del documental Arquitecto de la Paz, referido a Carlos Saavedra Lamas, ex canciller de la República Argentina, premio Nobel, primer premio Nobel que tuvo nuestro país. Yo no sé si masivamente se conoce ese dato. A veces hablamos de premio Nobel y hablamos de Leluar, hablamos de César Milstein. De Saavedra Lamas a veces queda fuera. Es verdad, muy lamentablemente. Saavedra Lamas fue una figura realmente muy destacada, no solo en su época, sino hoy en día las lecciones que él nos dio siguen siendo muy actuales y realmente muy necesarias para el día de hoy. Además que Saavedra Lamas no fue solo el primer premio Nobel argentino, fue el primer premio Nobel latinoamericano. Así que realmente le dio prestigio a todo el continente. Y este documental realmente trata de hacer conocer la figura de don Carlos Saavedra Lamas, no solo a un público argentino, sino a un público latinoamericano y global, porque su figura permanece a menudo bastante desconocida. Estamos hablando de Saavedra Lamas, que recibió el premio Nobel en el año 1936. Así es, correcto. Entonces, en un periodo bien complicado, tanto para la Argentina como para el mundo, un periodo en el cual hablar de valores de democracia, hablar de la paz, de resoluciones pacíficas de conflicto, era una prioridad, pero era también un momento en el cual todos estos valores se estaban deslizando un poquito, ¿no? Claro. Entonces Saavedra Lamas fue realmente un adelantado a su época y la verdad es que su mensaje sigue siendo muy, muy actual. Pero también fue un hombre de su época, entonces combina las dos dimensiones, ¿no? Fue un hombre que entendió muy bien el momento histórico en el cual vivió y supo interpretarlo desde una perspectiva del pasado de la Argentina, así como de una proyección hacia el futuro. Eso creo que tenemos que destacarlo, un hombre que combinó muy bien pensamiento y acción. Claro. Y por eso el premio Nobel. Quiero contarles que el profesor Giancarlo Gardini es el titular de Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad de Udine. Así es. En Italia, y que ha presentado este documental recientemente en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ahí tenemos también la presentación de lo que es este documental para aquellos que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube, y con mucha repercusión.
esta presentación. Sí, la verdad que estamos muy contentos, y para todos los que nos escuchan, si quieren saber más sobre el documental, pueden acceder a la página web del documental, que es www.arquitectodepaz.com, donde hay una sinopsis del documental, el tráiler para suscitar más interés, y también la ficha técnica del documental, que fue recibido muy bien. Recibimos muchos cumplidos, muchas felicitaciones por parte de embajadores, de analistas políticos, historiadores que participaron en el estreno en el CAI, que no es ni siquiera un estreno, fue una van premiere que decidimos hacer justamente en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y la verdad es que el documental tiene una doble función. Es apto para un público que ya conoce el entorno diplomático, el entorno político, el tema de relaciones internacionales, y a la vez es apto para un público general, entonces muy accesible. Tratamos de usar un lenguaje muy simple que todo el mundo pueda entender, para realmente captar el legado maravilloso y grandísimo que nos dejó Saavedra Lamas, un hombre que fue el principal negociador de la paz entre Bolivia y Paraguay en el conflicto del Chaco, un hombre que consiguió hacer firmar un tratado que rechaza el uso de la violencia en las relaciones internacionales a 28 países en la época, incluido Estados Unidos. Entonces fue una tarea realmente impresionante, y por eso creo que el documental es un testimonio importante de lo que fue Saavedra Lamas en la época, y sobre todo del legado del cual tendríamos que acordarnos muy bien hoy en día. Claro, y un personaje que para lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, fundamental para seguir su legado, para seguir su enseñanza, para ubicarse que su trabajo principal lo hizo entre las guerras mundiales, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Así es, Saavedra Lamas actuó como diputado, así que en esta casa era muy bien conocido. Actuó como ministro de Justicia y de Educación, las dos carteras andaban juntas en la época, y fue ministro de Relaciones Internacionales, así que un tipo realmente destacado. Y a nivel internacional aún más, porque repito, no solo fue el principal promotor de la paz en el Chaco, fue el promotor del pacto antibélico llamado también Pacto Saavedra Lamas, claro, que rechaza el uso de la guerra y de la violencia en las relaciones internacionales, y fue un hombre del multilateralismo. Fue él que lanzó, por ejemplo, la primera misión internacional de paz. Y son cosas muy interesantes, son conceptos desarrollados, como decís vos justamente, entre las dos guerras, que siguen muy actuales hoy. Claro. El problema es, sabemos hacer estos conceptos vigentes, porque claro, actuales no cabe duda. Vigentes y necesario, tenemos que trabajar un poquito. Claro, seguir trabajando en ese sendero, ¿no? El sendero del diálogo, el sendero de buscar los acuerdos, de tolerar las exigencias del otro, o también plantear las exigencias propias, pero sabiendo que eso que nosotros decimos exigencias, pero entre comillas, que serían las posturas de cada sector, saber que tienen que ser flexibles, ¿no? Saavedra Lamas no llegó a ser el titular de Naciones Unidas porque no existía en ese momento. Sí, no llegó a ser titular de Naciones Unidas, pero llegó a ser titular de la organización antecesora de Naciones Unidas, que era la Liga o Sociedad de las Naciones. Y Saavedra Lamas, hablando de multilateralismo, no solo presidió la Asamblea General de la Liga de Naciones, sino también fue presidente de la Conferencia Mundial del Trabajo en 1928. Nos olvidamos demasiado a menudo que Saavedra Lamas fue un gran laboralista, fue un hombre de leyes, fue abogado, fue ministro de Justicia, y fue un hombre que creo erróneamente se asocia con el patriciado argentino, con la oligarquía argentina, pero la verdad es que era un hombre que se interesó mucho por los problemas de la gente, los problemas del campo, los problemas del interior, los problemas de derecho de trabajo. Él fundó y gestionó durante muchos años una cátedra de derecho del trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Así que es un personaje realmente muy de la época, el irigoyenismo, todos estos temas, pero también fue un personaje muy adelantado a su época,
proponiendo temas realmente muy importantes. No sé, se ocupó como diputado de las azucareras, del tema de los ferrocarriles, de leyes de inmigración y colonización del interior argentino. Así que no era solo el porteño que mira el país desde Buenos Aires, sino un personaje que entendía muy bien las distintas almas de Argentina, de América Latina y del mundo. Y si puedo agregar, justamente dijiste que hoy necesitamos entender la diversidad de pensamiento, de posiciones. Y Saavedra Lamas nos dio grandes lecciones en este ámbito, porque Saavedra Lamas era un hombre de ley, entonces muy apegado al derecho internacional, pero también era un hombre de grandes valores, de grandes ideales. Y en este sentido, sí que Saavedra Lamas hizo un esfuerzo para entender las posiciones de los demás, para usar la persuasión y el diálogo como herramientas de relaciones internacionales y no la fuerza o la imposición. Claro. Sin dudas. ¿Desde dónde esa pasión, Gianluca, por Saavedra Lamas? Ay, le cuento. Yo hace 30 años que me ocupo de América Latina y de Argentina, sobre todo. Yo, de hecho, estudié en la Argentina, hice parte de mi doctorado acá en Buenos Aires. Entonces le tengo mucho cariño al país. Yo soy italiano, pero aporteñado o argentinizado de corazón. Y la idea de Saavedra Lamas nació cuando yo tenía una cátedra de Asuntos Internacionales en la Universidad Friedrich Alexander en Alemania. Y ahí se trata de crear una fase interina, porque yo tenía que irme, porque quería volverme a Italia, a mi país. Entonces en una fase interina creamos una cátedra para gestionar la transición. Y esta cátedra la llamamos Carlos Saavedra Lamas, porque me parece que es un personaje muy distinguido, no controvertido. El año que viene, en 2026, celebraremos el aniversario 90 del Premio Nobel a Saavedra Lamas. Entonces tenemos una distancia histórica, claro, ¿no? Otros personajes muy distinguidos, pero más cercanos a la era presente, pueden ser más controvertidos. Y entonces Saavedra Lamas es un personaje no controvertido que representa muy bien a la que se llama la noble tradición de la política, de la diplomacia, del derecho internacional argentino. Y por eso decidimos llamar la Cátedra Saavedra Lamas. Y la idea del documental fue justamente no solo para dejar libros, artículos que circulan en el entorno académico, sino para dejar un legado más duradero y que alcance el gran público, el público general, con un interés tal vez por asuntos internacionales, por la historia argentina, pero que no necesariamente son expertos de derecho de relaciones internacionales. Claro, sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta que este dato importante también, que son los 90 años, en el próximo año 2026 ser esto como una previa, ¿no?, al gran reconocimiento que se puede dar, no solo desde Argentina, sino también desde el plano internacional, ¿no?, para el ex canciller argentino. Sí, nosotros esperamos contar en algún momento con el apoyo de las instituciones argentinas, sea el Congreso, sea Cancillería, para que nos ayuden a difundir el mensaje de Carlos Saavedra Lamas. Ya tuvimos algunos contactos con Naciones Unidas, porque al final del día Saavedra Lamas fue alguien que vio la trayectoria de la Sociedad de las Naciones, fue un hombre de paz, de multilateralismo. Así que realmente es un mensaje universal. Gianluca Gardini, creador del documental Arquitecto de la Paz, ahí está, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, www.arquitectodepaz.com. Ahí también pueden estar ya observando parte del documental. Gianluca, gracias por visitarnos. Gracias a vos, gracias a todos. Gracias. Pausa, la última, aquí en QR, y vamos con lo que tiene que ver con la agenda para esta semana aquí en el espacio de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso. Música, talleres, conferencias, exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita.
BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguí en BCN Radio. QR. Somos Quórum Radial, un programa con agenda propia. Bueno, estamos ya cerrando QR y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la agenda y la propuesta cultural para esta semana, con un evento sumamente interesante, sumamente importante. El Conservatorio Francisco en Primera Plana va a ser mañana martes a partir de las 5 de la tarde, destinado obviamente a todo el público, con inscripción previa aquí en el Auditorio Leonardo Fabio, en el Espacio Cultural, aquí en Alsina 1835. Ahí estamos viendo también en nuestro canal de YouTube la presentación con expositores a partir de las 5 de la tarde, aquellos que estuvieron viviendo y conviviendo con el Papa Francisco, los periodistas Nelson Castro, Sergio Rubín, Alicia Barrios, Máximo Yursinovic, que es el vocero del Episcopado de la República Argentina. Nosotros vamos a estar moderando esta charla, este conservatorio, Francisco en Primera Plana, mesa de periodistas sobre la vida del Papa argentino. Ese como uno de los temas centrales y por supuesto también muestras que tienen que ver con ilustración, la muestra de ilustraciones de Alejandra Di Falco, dibujos que florecen en lo que tiene que ver con la agenda cultural y la propuesta cultural aquí en el espacio de la Biblioteca del Congreso, y Japón en su escritura, la muestra caligráfica del maestro Amano Ryushu, que es a través de técnicas variadas. En la oportunidad el maestro dio a conocer el tema principal de la exposición, que es la colección de poesías más antiguas de el Japón y mostrando también la caligrafía del Japón aquí en el Congreso Nacional. Temas que también ya hemos abordado en otras oportunidades, como formando parte de lo que es la propuesta cultural de esta semana aquí en el espacio del Congreso de la Nación. Le ponemos punto final al QR de la jornada de hoy. Nos vamos a estar reencontrando próximamente por aquí, por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Gracias y hasta entonces.